Creo que ya tenemos en línea a la primera invitada, que es la diputada Victoria Villarruel. ¿Estás ahí, Victoria? Hola Seferino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por el cargo. Creo que te lo dije Gracias. privado ya, pero como no nos Así. comunicamos públicamente. A ver, ¿y cómo te estás sintiendo ahí? Porque al principio habían algunos colegas que no parecían quererte mucho. ¿Y ahora cómo estás? Hubo una cierta resistencia a mi ingreso en la Cámara, obviamente por la militancia que llevé en los últimos años adelante en pos del reconocimiento a las víctimas del terrorismo, es decir, a las víctimas de los montoneros y el ERP principalmente. Pero quiero decirte que en este momento el Congreso está virtualmente paralizado. Solamente hemos tenido 4 sesiones, una de las cuales ha sido la de apertura, es decir, únicamente contamos con el discurso del presidente, no se trató en sesión, en recinto, ningún tipo de proyecto de ley, y las comisiones que integran el Congreso de la Nación, que tratan sobre diferentes temáticas, son más de 40 comisiones, bueno, la mayoría de ellas no se han constituido, por lo cual cuando vos ingresás un proyecto de ley por mesa de entradas, ese proyecto es derivado a las distintas comisiones. Bueno, esas comisiones, al no estar integradas, no están discutiendo los proyectos de ley que reciben, no los analizan, no los votan y por ende no pasan al recinto. Así que mi labor en este momento en lo legislativo se está concentrando en el armado de una batería de proyectos de ley, en encontrarme con distintos sectores productivos o sectores de la sociedad que no han tenido voz o que no son escuchados por el oficialismo o la oposición, y de alguna manera adecuándome a una actividad en la cual, en vez de estar sesionando todas las semanas, como correspondería que ocurriera, y además yendo a las comisiones que uno había solicitado, en mi caso, por ejemplo, las comisiones que pedí no se constituyeron, así que no hay Claro, actividad alguna. Bueno, te encontrás con esta realidad en la cual uno de los 3 poderes del Estado está dentro de la pelea en la cual está inmerso el oficialismo, que la termina de alguna manera multiplicando en toda la estructura estatal. O sea, esto es claro, algo que porque, excede al perdón, la kirchnerismo. táctica del oficialismo parecería ser, bueno, no tenemos control asegurado en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, no constituyamos las comisiones, salvo las que son imprescindibles, supongo, la de presupuesto, alguna otra, Exacto. y así se paraliza todo. Y vos, mientras tanto, entonces, claro, vos durante mucho tiempo presidiste el CELTIF, lo seguís Así es. haciendo. La asociación civil que nucleó desde el año 2006 hasta la actualidad a las víctimas del terrorismo y a todos aquellos ciudadanos que habían sido agredidos de alguna manera, porque víctima del terrorismo no es solamente el que fue asesinado, sino también el que resultó herido, el que fue secuestrado, el que le volaron una casa su casa con una bomba, etcétera. O sea, es decir, Y cualquier ciudadano que haya sufrido un daño, directa o indirectamente, a consecuencia de las organizaciones armadas que en los 70 actuaron libremente, tanto en gobiernos de facto como y principalmente durante los gobiernos democráticos. claro, ahora vos crees que, yo planteaba recién en la apertura, ¿hay un cambio en la opinión pública sobre la percepción sobre los 70 o sigue siendo el relato de los 70 enhebrado por los kirchneristas tan sólido como lo fue hasta hace algunos años? Mira, Seferino, vos sabés que mi experiencia con la campaña del año pasado, nosotros con Javier Milei recorrimos la ciudad, caminamos varias comunas, hicimos actos en diferentes puntos de la ciudad, caminatas, encuentros con vecinos, etcétera. Obviamente nosotros podíamos ser electos exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires, así que nos focalizamos a la ciudad autónoma. Y si querés, la mayor sorpresa que tuve o la mayor alegría que tuve fue encontrar que el discurso que durante tantos años había sostenido de justicia, verdad y reparación para las víctimas del terrorismo había sido recepcionado por infinidad de personas jóvenes desde los 16 años y que votaban por primera vez,
hasta sus abuelos o ancianos que recordaban la verdadera historia. Así que mi experiencia en la campaña y hasta el día de hoy, yo camino por la calle y la gente me felicita por este tema en particular. Con lo cual, cosa, ¿no? Debe ser una satisfacción para vos. Es impresionante y es algo que yo suelo contarle a las víctimas que han sufrido el asesinato de un ser querido. Mi familia fue víctima, pero no tuvimos la desgracia tan enorme de perder un ser querido o de resultar lisiado de por vida. O sea, tuvimos realmente mucha suerte y eso, por esa razón, cuento a las víctimas muchas veces lo que me pasa en la calle o las experiencias que he tenido a lo largo de la campaña, porque sé que les da ánimo saber que la percepción de gran parte de la sociedad ha cambiado sobre este tema. El hartazgo de esta historia manoseada por el kirchnerismo principalmente en los últimos 20 años y sostenida también por Cambiemos, porque Cambiemos no quiso tocar este tema, no quiso meter el dedito y cambiar algunas cuestiones que realmente eran de justicia y me refiero a desde planes de estudio hasta la estructura elefantiásica que hay en el denominado Parque de la Memoria o el rol de asesinos como Rodolfo Walsh. Estaba leyendo una nota tuya en Infobae donde vos, contás que es el terrorista más homenajeado, incluso más que el Che Guevara, y que fue el responsable del principal atentado de los 70, del cual, vos has escrito un libro y que vamos a presentar en la legislatura el próximo martes. Sí, claro, lo vamos a presentar. Yo acá quería decirte que claro, tengo que hacer un reconocimiento público porque en realidad yo comienzo este libro y era muy difícil encontrar las víctimas que estaban invisibilizadas. Las primeras víctimas fue gracias a vos porque nadie quería hablar, era como que estaban acostumbradas a eso de tener que ocultar hasta el dolor que les habían infligido. Así que yo creo que este libro tiene mucho que ver con tu aporte en aquel momento mucho más silencioso. Estoy hablando, ¿te acordás de hace 3, 4, 5 años, no? Sí, así es. Bueno, las víctimas vos las conociste, a algunas de las familias agredidas y han sufrido no solamente el atentado terrorista en sí, sino también el olvido de la sociedad, la indiferencia, cuando no la protección de sus agresores por parte del Estado, pero en cierta manera esta visión tan pétrea, tan inamovible de lo que pasó en la década del 70 ha creado una serie de anticuerpos en la sociedad. Para mí fue de las cosas más gratificantes que chicos, que jóvenes y adolescentes que claramente ven la historia de los 70 como si estuviéramos hablando de algo propio de la Edad Media o no sé, del Renacimiento por la antigüedad en el tiempo, que me digan, no, porque los montoneros son asesinos, o no fueron 30.000, o claro. Yo valoro mucho lo que vos hacés, porque yo pienso como vos, y que eso lo digan en la calle, que se quieran sacar una foto con aquella persona que es indicada por parte del periodismo y de la política como una genocida o como una negacionista, cuando solo está defendiendo víctimas. La realidad es que termina siendo muy gratificante, pero también termina mostrando que es muy importante no callar y divulgar la verdad a toda costa. Vos dirías que no importa a veces lo que dicen los grandes medios, sino que siempre hay un oído posiblemente abierto para recepcionar esto. Por supuesto. Mirá, nosotros hemos compartido programas de Intratables cuando vos estabas dentro del panel y yo era invitada, y fueron programas sumamente agresivos donde en ningún momento yo sentí miedo. Sí sentí la agresión, por supuesto, pero no sentí miedo, sentí que estaba defendiendo lo correcto y que no tengo por qué avergonzarme, igual que ninguna víctima tiene por qué avergonzarse de haber sido asesinada por un tipo que con el espíritu mesiánico de la época decidió iniciar una revolución que nadie les había pedido. Y esto me parece fundamental
porque la mayor cantidad de atentados terroristas se cometió en democracia, es decir, que esta gente lo único que quería era demoler la democracia, utilizar las instituciones del Estado e instaurar en Argentina una república comunista. Entonces, un país comunista. Entonces, en ese sentido, a mí me parece siempre importantísimo hablar, por supuesto con el respeto de la situación. Yo entiendo que hay otros que han sufrido y mucho, y yo eso no siento ningún desmedro por ese dolor, o sea, en el sentido de que no creo que haya que despreciarlo o que haya que subestimarlo, pero aquí hay víctimas que a 40 años de nuestra democracia siguen sin ser reconocidas, crímenes impunes gravísimos que continúan sin ser juzgados, cuyos autores o cuyos familiares enarbolan las banderas de aquella época, los ensalzan o llegan a los cargos públicos sosteniendo y justificando la violencia armada. Y bueno, me parece que no hay forma de que ningún país que se considere democrático pueda tener viabilidad. Así que en ese sentido creo que es un aporte a la República Argentina que se siga insistiendo sobre esta cuestión. Ahora, hablabas vos de que estabas aprovechando este tiempo para armar un proyecto, una batería de proyectos de ley. ¿Qué nos podés adelantar sobre eso? ¿Qué temas? Bueno, mira, principalmente yo estoy en un espacio que es La Libertad Avanza, en el cual nosotros hemos llegado con un discurso sumamente disruptivo. Tanto Javier Milei como yo hemos sostenido temáticas que van desde la baja de impuestos o la derogación de los mismos hasta el combatir el curro de los derechos humanos. Así que en ese sentido mis propuestas están adecuadas a estos ejes. Me interesan principalmente no solamente proyectos de ley, sino creo que hay que derogar leyes. Hay una infinita cantidad de leyes que exceden el normal desenvolvimiento de un Estado y la normal actividad de los ciudadanos en este país. Entonces, por ejemplo, y mira, yo ya presenté uno que es la derogación del conocido impuesto al cheque, que en realidad es el impuesto a los créditos y débitos sobre operaciones bancarias, pero estoy analizando otras derogaciones sobre otros impuestos. Asimismo, también hice un pedido de informes por el plan Acompañar, que es del Ministerio de las Mujeres, un plan que tiene un presupuesto determinado que no se gasta en su totalidad y que quiero saber en qué se deriva el resto del dinero que tiene ese plan, ese proyecto que luego no se gasta en para lo cual se pide la partida en el Estado. Entonces, y así te podría enumerar, bueno, el tema mapuche es otro tema que también me interesa muchísimo. O sea, cuando me refiero al tema mapuche me estoy refiriendo a las usurpaciones que hay en todo el país bajo el paraguas de los pueblos originarios. Claro. Eso también me parece fundamental, porque hace no solamente al respeto a la propiedad privada, sino a la integridad territorial, que está sumamente, cada vez está más golpeada. Por supuesto, también me interesa el área de seguridad. Es la segunda preocupación del pueblo argentino, o sea, la economía, la inflación es la primera, pero la segunda es la seguridad, así que también eso me parece importante. Por supuesto, derechos humanos es un ámbito fundamental, no solamente porque es un área que para mí tiene gran importancia per se, sino porque el área de derechos humanos realmente tiene una influencia sobre todo el devenir cotidiano del Estado, que es como un pulpo. No hay políticas estatales que no recepten una visión, entre comillas, anclada en los derechos humanos, pero siempre con el espíritu inicial de los 70, porque reconozcamos que viene siempre todo de ese lado, y eso también me parece que hay que estarle encima. Ahora recientemente nos enteramos, viste, de lo de Nacha Guevara, pero esto viene, y vos lo sabés, desde hace años ocurriendo. Claro, además se va multiplicando, porque son los exiliados, después son los hijos de los exiliados, en fin. Eso es importante echar luz ahí, pero viste que cuesta tanto.
Son las 10:24, estamos hablando con la diputada Victoria Villarroel. Fíjate vos cómo cambian las épocas, cambia todo tan rápido. Ahora se está hablando de Javier Milei como no solo como candidato, sino como posible, como presidenciable, como que puede ser un candidato competitivo ya el año próximo. Y si nos ponemos a imaginar un poco, Villarroel, vos supongan sé que ganan, ¿no? Que van a un balotaje y ganan. ¿Qué harías con derechos humanos, con la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, por lo pronto, para mí es bastante, debo decirte que, dado lo vertiginoso del año pasado, trato de vivir el año a año. Sí. Y estoy pensando que nuestro 2023 depende en gran medida de lo que hagamos durante el presente año. Así que en ese sentido estoy focalizadísima en el 2022 y no suelo tener mayores expectativas respecto del 2023. Te acostumbraste a vivir el presente. Me acostumbré a vivir el presente, principalmente porque el año pasado yo no tenía pensado, no tenía planeado de ninguna manera ser candidata. ¿Por qué? Porque ya se había escapado el 2019, en el 2021 no veía alguna posibilidad a principios de ese año, y cuando Javier Milei me llamó y me convocó, la verdad que fue sumamente sorpresivo, así que en ese sentido algo que no estaba planeado terminó siendo mi primera incursión partidaria en la política y el primer triunfo que tuve, así que claro, en ese sentido... Debut con victoria, decís vos. Tal cual, entonces en ese sentido soy prudente. Igualmente, a mí en el lugar que me encuentre, en las circunstancias, siempre va a ser en el lugar donde yo pueda darle lo mejor al país, porque ya aparte he estado 16 años luchando contra un Estado gigantesco y no he cambiado mis objetivos. Yo diría, Villarroel, que vayas pensando en eso, porque ganen o no ganen, van a tener en el 2023 ustedes mucha influencia en el nuevo gobierno, así que... Pero sí puedo decirte, respecto del área de derechos humanos, yendo a tu pregunta, sí. En primer término, mi visión de los derechos humanos es una visión integral, es una visión en la cual los derechos humanos no están circunscriptos a un sector de la sociedad, a una época, a un enfoque ideológico, etcétera, como ocurre con el actual gobierno, como ocurre con el kirchnerismo, como ocurre incluso con Cambiemos, que se sostiene una visión de los derechos humanos profundamente acotada a lo que ocurrió en la década del 70 y luego a los temas que se consideran políticamente correctos dentro de este ámbito. Mi visión es mucho más amplia. Quiero decirte que el hecho de que en la República Argentina haya víctimas de atentados gravísimos, como la bomba en el comedor de la Policía Federal y otros asesinatos y ataques a unidades militares y copamientos de pueblos y bombas, etcétera, que hayan quedado impunes y que esas víctimas no cuenten con ningún tipo de reconocimiento estatal, habiendo ocurrido en gobiernos de facto o en gobiernos democráticos, porque el derecho no discrimina a la víctima por cuándo ocurrió el atentado, realmente es de una gravedad total que requiere una reparación, es decir, que requiere un reformular los conceptos que tenemos. Que una persona como Pietragala... Perdón, en tu opinión, sí, las víctimas de los actos de las guerrillas también deberían tener una reparación patrimonial. Mirá, en el resto del mundo, las víctimas de la ETA, de las Torres Gemelas, del IRA irlandés, de la FARC en Colombia, todas esas víctimas han sido reconocidas, de hecho han sido reconocidas en primer término. Si los terroristas implicados sufrieron algún tipo de abuso por parte del Estado, el reconocimiento de sus derechos viene siempre luego del derecho que se le debe reconocer a su propia víctima. Entonces, en ese sentido, yo siempre considero, más allá de que la reparación puede ser moral, más allá de que no todas las víctimas tienen interés en ese tema puntual,
la reparación inicial debe ser moral, debe ser un reconocimiento a estas personas. Claro. Que hoy en el Museo de la Memoria vos tengas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada el Parque de la Memoria al lado, bueno, ahí nomás, y que tengas 8.751 nombres, en los cuales hay gente que murió poniendo bombas o tomándose la pastilla de cianuro, o hay víctimas del terrorismo a las cuales hacen pasar como víctimas del supuesto terrorismo de Estado, y la verdad que es una cosa de lo más agraviante, es algo que roza la repugnancia, porque quiero decirte que hay víctimas que nosotros representamos que están en el Parque de la Memoria y se las adjudican al Estado. Entonces, para rellenar, para lo que sea. Entonces, me parece que hay que hacer una profunda revisión de lo que pasó en los 70, pero una revisión veloz, rápida y eficiente, porque ya llevamos 40 años de un relato y ya llevamos 40 años de un grupo de personas lucrando con este tema. Entonces, con el que no hemos podido sacar una conclusión seria. Nosotros hemos estado muchas veces metidos como en la discusión de si son 30.000 o no son 30.000. La realidad es que no lo son, pero no puede ser que el Estado, diciéndolo en distintos organismos estatales, aún siga sosteniendo a través de sus funcionarios la mitología de la cifra de los 30.000. Es realmente una falta de respeto a los ciudadanos. Ahora, diputada, son las 10:30 para ir cerrando. Sí, vamos a presentar el libro el martes próximo en la legislatura. En ese artículo yo señalaba algo que, voy a decirlo también, que no hay una placa para las 23 víctimas de la bomba vietnamita de Montoneros en el comedor policial. Y la ciudad es grande, habría muchos lugares para poner una plaquita, ¿no? Así es, así es. Bueno, un poco parte de los proyectos que también me interesa encarar tienen que ver con esto, teniendo presente que ahora que soy diputada ya no represento solo un sector, sino que represento a todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional, por lo que no puedo circunscribirme solo a eso. Sin embargo, me parece un gesto que presentemos tu libro. Me hubiera gustado presentarlo en el Congreso, debo decirte que en varias oportunidades nos dijeron que no por el libro en sí, estimo, sino que, bueno, nos fueron de a poquito pateando y acercándose las fechas planteadas hasta que finalmente, como nosotros tenemos legisladores en la ciudad de Buenos Aires, se puede presentar en la legislatura el próximo martes a las 18 horas en el Salón San Martín, en la legislatura porteña que queda en Perú 160. Ahí vamos a presentar. Ahí vamos a estar, Victoria Villarruel, otra vez gracias por haberme permitido hablar con las primeras víctimas. Era muy difícil encontrarlas y que quisieran hablar, y espero que tengas una muy buena gestión como diputada. Muchas gracias.